Vale, creo que ya está. Vale. Pues buenas tardes a todas y a todos los que os habéis conectado. Yo soy Consuelo Tarrasoy, soy dietista nutricionista y formo parte del equipo de la Clínica CTA. Y con motivo del próximo día 30, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, hemos creado este espacio para hablar de un tema muy importante y a su vez cada vez más visible, que es la relación entre el trastorno de la conducta alimentaria y el trastorno del espectro autista, haciendo hincapié, desde luego con mi compañera Nuria, desde la mirada nutricional. El propósito que tenemos hoy es bastante claro y es, por un lado, generar conciencia, por otro, ver las formas que podemos ser parte de la solución y, por otro, abrir esos espacios de diálogo para compartir al final de lo que es la ponencia que os compartirá Nuria. Sobre todo, daros las gracias por estar aquí con las ganas de escuchar, ¿no? Y formar parte de este compromiso que forma parte de todos y cada una de las personas que estamos aquí. Y ahora os dejo a mi compañera Nuria. Mi compañera Nuria es dietista nutricionista, especializada en trastornos de la conducta alimentaria y en neurodivergencia. Así que ella hará lo que, como os he comentado, lo que es la ponencia y al final dejará un espacio para que preguntéis y resolváis todas las dudas que tengáis. Así que espero que lo disfrutéis mucho, que va a ser que sí, seguro, y nos vemos al final. Gracias. Adelante, Nuria. Gracias, Chelo, por la presentación y bueno, gracias a todos los asistentes, los que os habéis conectado por estar aquí. Y bueno, pues un poquito como os ha dicho mi compañera Chelo, este 30 de noviembre vamos a dedicarlo a hablar de los trastornos alimentarios y de su relación con el espectro autista, que es algo que cada vez vemos más en consulta. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto un poquito el índice que vamos a seguir. Primero haremos una introducción para contextualizar un poquito, ¿vale? TCA, TEA, ¿qué es? Por si alguien no está muy puesto. Después veremos la relación que hay entre ambas condiciones, ¿vale? Las características comunes y qué es lo que nos encontramos nosotros en consulta. Y después pasaremos a ver la intervención nutricional que hacemos. Yo insisto en que nos vamos a centrar en la parte nutricional, ¿vale? Todo lo que es la parte más psicológica. Daremos algunas pinceladas, pero no vamos a entrar mucho ahí. Y por último, también hablaremos de cómo intervenimos o cómo trabajamos con las familias con este perfil de pacientes. ¿De acuerdo? Al final, como dejaremos ese espacio para preguntas, cualquier cosa que os venga, que necesitéis, lo vemos al final. Bien, pues empezando un poco por situarnos, pues deciros que los trastornos alimentarios, o trastornos de la conducta alimentaria, son trastornos mentales graves que se caracterizan por la alteración y que deteriora significativamente la salud, tanto física como mental. Aquí veis algunos de los síntomas más presentes, ¿no? Puede ser la restricción, los atracones, el ejercicio físico compulsivo, las purgas, pero también se caracterizan por esa obsesión con el peso y la imagen corporal y, por supuesto, también con alteraciones en otras áreas de la vida, ¿no? Un estado de ánimo muy bajo, elevados niveles de ansiedad, aislamiento social, problemas familiares, etcétera. En cuanto a la prevalencia, los estudios, aunque son variados, se estima que afecta entre el 1 y el 5% de la población, con un ratio 9:1 entre mujeres y hombres, más común en mujeres, aunque puede afectar a cualquier grupo poblacional, ¿vale? Esto también lo sabemos, pero bueno, sobre todo las mujeres en edad adolescente y joven, que son las que bueno, tienen más riesgo o que donde más prevalencia se observa. A ver, que no puedo. Ahí. Y en cuanto a la clasificación, aquí tenemos los trastornos alimentarios especificados en la última revisión del DSM. Seguro que los que más os suenan son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa o el trastorno de atracones. En principio no vamos a explicarlos todos, ¿vale? Si luego tenéis alguna duda, me comentáis. Pero sí que es importante que sepamos que hay otros tipos de trastornos alimentarios menos conocidos, por ejemplo, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, lo que se conoce como TERIA, ¿no? Que además lo vamos a ver porque es el que, o es uno de los más relacionados con el trastorno del espectro autista, ¿vale? Y que consiste en una restricción alimentaria, pero que a diferencia de la anorexia nerviosa, no está motivado por ese deseo de cambiar el cuerpo o no lo caracteriza el miedo a engordar o esa parte de la imagen corporal, sino que la restricción va motivada por otros motivos, ¿vale? Puede ser
miedo a probar nuevos alimentos, un rechazo a sabores o texturas o olores determinados, o por ejemplo puede ser también un miedo al atragantamiento, ¿vale? Y luego tenemos otros, pues como la pica, que es, consiste en comer o ingerir cosas no nutritivas, la rumiación, que es regurgitar y después volver a tragar la comida. Y luego tenemos otros trastornos alimentarios especificados y no especificados, que son aquellos que no llegan a cumplir todos los criterios diagnósticos para los anteriores y que se establecen en otra categoría diagnóstica. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria. Y ahora, ¿qué es el TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista? Nos referimos a un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones en las áreas del lenguaje y la conducta, ¿vale? Afecta o vemos déficits en las interacciones sociales, alteraciones comunicativas, alteraciones en la comunicación y también patrones de conducta, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Las estereotipas son esos movimientos rítmicos y muy repetitivos, ¿vale? Puede ser el aleteo, que creo que es uno de los más conocidos, ¿vale? Puede ser el balancear el cuerpo, ¿vale? En cuanto a la prevalencia, también los estudios son bastante variados o bastante diversos, no hay mucho consenso, pero sí que se ve más o menos que afecta a un 1% de la población y que va en aumento. De hecho, en los últimos 40 años se ha visto un aumento de más del 500%, que es bastante, debido también a las mejoras en el diagnóstico, en el acceso a los tratamientos y en los estudios epidemiológicos. Y en cuanto a qué grupo poblacional afecta más, también se ha visto que en principio es más frecuente en personas jóvenes y en hombres, aunque esto hay que matizarlo, porque también cada vez estamos viendo más casos de TEA en mujeres y en personas más mayores, no solo en personas jóvenes. Y esto, bueno, es importante porque sí que los últimos estudios, o ya lleva años estudiándose, que el autismo en mujeres está infradiagnosticado, lo cual puede deberse a dos factores principales. Por un lado, a que la presentación del TEA es diferente en mujeres. ¿Qué es lo que observamos? Pues que los intereses en los temas son más aceptados socialmente, por ejemplo, están más interesadas en la comida, el cuerpo, el deporte, las dietas, ¿no? Hay menor presencia de estereotipios que también hace que sea menos visible. Suelen tener también conversaciones más predecibles, como si pudiesen seguir un guión y parece más estandarizado, más normalizado. También son capaces de hacer más gestos de imitación en la conversación, lo cual hace que, bueno, como imita al de delante, ¿no? Se camufla bastante. También muchas veces son personas que son caracterizadas como personas tímidas, ¿no? Muy reservadas, que, bueno, es como es su personalidad y ya está. Y también tienen mayor capacidad de enmascarar. ¿Qué es esto del enmascaramiento? Es esa capacidad para imitar lo que socialmente está más aceptado, ¿vale? Para intentar ocultar sus diferencias respecto a personas neurotípicas, ¿vale? Estarían las personas neurodivergentes y neurotípicas. Pues eso, para intentar ocultar esas diferencias y pasar más desapercibidas. Lo que en un principio parece que es positivo, ¿no? Porque les permite como adaptarse mejor al medio, al entorno y pasar desapercibidas y no llamar la atención, realmente les afecta negativamente tanto a la autoestima, con esa idea de lo que yo soy no está bien, como también a su identidad, ¿no? Esto es muy frecuente, el no sé quién soy, porque ellos sienten que están todo el rato haciendo ese papel acorde a lo que se supone que tengo que hacer, pero yo siento que yo no soy así. Lo cual acaba generando a medio y largo plazo pues mayores niveles de ansiedad y mucha fatiga mental, ¿vale? Y les genera consecuencias negativas a todos los niveles de su salud. Con lo cual aquí vemos que es necesario adaptar los tratamientos y los instrumentos también de evaluación del TEA y adaptarlos al perfil que vemos, al autismo femenino, que ya se habla, ¿no?, de autismo femenino, o al perfil en mujeres, para que estas personas puedan tener ese diagnóstico y tener acceso, por supuesto, a un tratamiento específico y adaptado a sus características. Eh, Entonces, Perdona, sí, no, sí, no sé si dime. podemos preguntar ahora o mejor todo al final.
Lo que quieras. Al final vamos a dejar ese espacio para preguntas, ¿vale? Mm. Entonces, si queréis, yo es que cuando cojo el hilo voy ahí un poco, pero Pues si es si algo muy son, concreto, si son pocas preguntas, creo que podemos interrumpir si te parece. Era en esta transparencia, sí. eh, el primer ítem, intereses en temas aceptados socialmente. No sé si puedes comentar algún ejemplo para entenderlo mejor. Vale, hablamos de intereses restringidos, ¿vale? Un interés restringido es un interés que es, bueno, pues como muy obsesivo, ¿no? El típico perfil de autismo en niños, que igual nos suena más, ¿no? De niños que de repente se obsesionan con el espacio, ¿no? Y se informan un montón, pasan un montón de horas leyendo sobre eso, todos sus temas de conversación van en torno a eso, ¿vale? Eso sería un interés restringido y que además van un poco por, me interesa un tema, lo exploto, ¿no? Y después paso a otro tema. Ese lo abandono y paso a otro tema, ¿vale? Ese sería un interés restringido. En el caso de las mujeres, lo que vemos es que esos intereses van más enfocados a cosas que socialmente, pues parece que a todo el mundo le interesan, ¿no? Como pueden ser, pues eso, ¿no? Las dietas, el cuerpo, se interesan más, pues a lo mejor por el modelaje, la moda, Claro, ¿no? Que son cosas que pasan más desapercibidas o que podemos pensar que es una normalidad, pero que luego ellas están o gastan mucho tiempo, muchas horas de enfocarse en ese tema, solo ver vídeos de ese tema, programas, ¿vale? No sé si vale. con eso Sí, sí, te resuelvo la duda. está claro. Perfecto, gracias. Vale, pues una vez ya hemos visto, nos hemos situado en qué son los trastornos alimentarios y qué es el trastorno del espectro autista, vamos a ver qué relación hay entre ambos, ¿no? Ese lazo invisible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora la evidencia? Que es que la mayoría de personas con autismo presentan otras dificultades y comorbilidades, entre las cuales se encuentran esas alteraciones alimentarias y los trastornos alimentarios, ¿vale? Las alteraciones alimentarias serían aquellas dificultades en la alimentación que sí que son observables, que tienen consecuencias, pero no unas consecuencias tan graves o tan significativas como puede ser un trastorno alimentario, o que no llegan a cumplir todos los criterios de diagnóstico para un TCA, ¿vale? Por ejemplo, la alimentación selectiva es algo que se suele ver mucho, ¿no? El tener un repertorio alimentario muy limitado, comer muy poquitos alimentos de una forma muy concreta, pero puede haber casos donde la persona, pues, bueno, mantenga un buen estado nutricional, ¿no? Parece que puede estar bien nutrida, que parece que puede mantener cierto funcionamiento y un buen estado de salud, aunque tenga esa alimentación más selectiva, ¿vale? O la sobreingesta, esos atracones o descontroles alimentarios, pero que no llegan a suponer un problema tan grande como para, o no llega a cumplir los criterios de un trastorno por atracón o una bulimia nerviosa, ¿vale? También tendríamos la neofobia, que es el miedo a comer alimentos nuevos o más que nuevos, alimentos diferentes a los que ya toma, ¿vale? No es algo que no haya probado nunca, no es una fruta tropical, sino que si está acostumbrado a comer A, B y C, introducir algo diferente, ¿vale? Hay miedo. Y luego tendríamos, como os he dicho antes, la pica o la rumiación, ¿vale? Sin llegar a cumplir esos criterios diagnósticos del TCA, y la polidipsia, que sería el consumo excesivo de agua, ¿vale? Estos serían posibles alteraciones alimentarias o las más frecuentes que observamos. Y por otro lado, tendríamos los trastornos alimentarios más relacionados con el TEA, que de los que hemos visto antes, ahí tenéis señalados cuáles son los que más se relacionan, ¿vale? Que son la anorexia nerviosa y el TERIA, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. La evidencia actual, y ya desde los años 80 que empezó a verse la relación entre la anorexia nerviosa y el TEA, de hecho se decía que la anorexia era una forma de autismo en las mujeres, ¿vale? Sí que los estudios nos dicen que más o menos entre un 20 y un 35% de personas con anorexia nerviosa cumple criterios de autismo, ¿vale? Y en cuanto al TERIA, también se ha visto que la prevalencia del TERIA es significativamente mayor en personas autistas respecto a personas neurotípicas, ¿vale? Entonces, normalmente estos son los dos trastornos alimentarios que más relacionados o que más vamos a ver en personas autistas, lo cual no significa que no nos podamos encontrar otra sintomatología u otras entidades diagnósticas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos encontramos nosotros en consulta? ¿No? ¿Qué perfil de pacientes nos llega?
Pues mirad, aquí en esta diapositiva que, bueno, por cierto, ha hecho mi compañera Ángela, que también es psicóloga de la clínica, vemos un poquito características diferenciales, ¿no?, entre el TCA y el TEA, las tenéis a cada lado. Pues, por ejemplo, en los trastornos alimentarios sí que hay una imagen corporal negativa, que en el trastorno autista, o sea, en el trastorno del espectro autista no está, ¿vale? Pero vamos a fijarnos en las características comunes, ¿vale? Esas características más cognitivas comunes entre ambos. Por ejemplo, la rigidez cognitiva, la necesidad de control, las dificultades también en la identificación y la expresión emocional, dificultades en la interocepción, es decir, en identificar y regular las señales internas de hambre, saciedad o incluso la sed, ¿no? No poder detectar esas necesidades. También los caracteriza la coherencia central débil. La coherencia central débil se refiere a la capacidad de fijarse muy en el detalle y perder la capacidad de ir a lo global o de procesar la información de forma global. Por ejemplo, tener una ingesta en la que solo se fijan en las calorías de un alimento en concreto sin poder ver la ingesta global, ¿vale? Ese sería un ejemplo de esa coherencia central débil. También tendríamos el interés obsesivo en la comida o en cualquier aspecto relacionado con el trastorno alimentario, ¿vale? Comida, cuerpo, deporte, etcétera. Conductas alimentarias alteradas, que ahora veremos cuáles son esas alteraciones que aparecen. Y también dificultades a nivel social y los rituales, ¿no? Esa manera de siempre tengo que comer de la misma manera, los mismos cubiertos, bueno, un poquito esa necesidad de hacerlo siempre de la misma manera, ¿vale? Ese sería un poquito el perfil que nos encontramos de pacientes con trastorno alimentario y con autismo. Entonces, es importante también saber cuándo podemos evaluar un posible TEA, ¿no? Imaginemos que nos llega un paciente a consulta, creemos que la sintomatología o las características cognitivas que muestra nos puede cuadrar con un posible autismo. Vale, ahora hay que evaluar, ¿no? Hay que hacer ese diagnóstico. Bien, es importante saber que la evaluación del TEA tiene que realizarse cuando ya se ha producido una recuperación del estado nutricional, ¿vale? Para comprobar si esos rasgos se mantienen, porque también se ha visto que el estado de desnutrición puede imitar algunas características del autismo, ¿vale? Por ejemplo, esa rigidez cognitiva, la focalización en el cuerpo y la comida, ¿vale? Son cosas que con la desnutrición se agravan mucho, aumentan, y es lo que se conoce como una presentación pseudoautista. Parecería que cuadra con un TEA, pero se debe a la desnutrición, ¿vale? Con lo cual es importante que el estado nutricional esté por lo menos dentro de un mínimo saludable, ¿vale? Para comprobar si esos rasgos se mantienen o no. Aunque también lo que nos estamos encontrando es que en muchos casos nos sirve, ¿no?, para sospechar si es un TEA o no, ver si esos rasgos autistas ya estaban presentes antes del desarrollo del TCA. Aquí nos va a ser muy útil la información de la familia. Si le preguntamos a la familia, nos dice, pues mira, es que, ¿no?, esa rigidez o esa necesidad de control lo ha tenido desde siempre, no es solo desde que desarrolló el trastorno alimentario. Podemos sospechar que puede haber un TEA detrás, ¿de acuerdo? Que esto es bastante importante para no hacer falsos diagnósticos. Entonces, con todo esto, vemos que es importante adaptar el tratamiento a las personas autistas, ya que suelen presentar una sintomatología del TCA más grave, responden peor a los tratamientos convencionales conforme están definidos, suelen necesitar también tiempos más largos de tratamiento y también tienen peores tasas de recuperación. Yo, que soy muy optimista, quiero pensar que esto no es por la condición del autismo, sino porque hasta ahora los tratamientos no se han adaptado a sus características, ¿no? Y por eso pues responden peor o necesitan tiempos de tratamientos más largos. Y también, por supuesto, la importancia del diagnóstico, ¿no?, para que la persona comprenda mejor tanto su TCA y su condición autista, y que también eso nos permita a los profesionales establecer tratamientos individualizados y adecuados para este perfil. Y entonces sí, pues acortar el tiempo de intervención y que aumente el éxito de la intervención. ¿Sí? Vale, pues antes de pasar a explicar la intervención nutricional como tal, ¿no?, con las diferentes dificultades alimentarias que observamos, sí que es importante remarcar algunas consideraciones previas, seáis el tipo de profesional que seáis, quiero decir, si sois nutris, si sois psicólogos, incluso, o familiares, ¿no?
¿Qué cosas debemos tener en cuenta a modo general? Primero, la adaptación del lenguaje. Debe ser un lenguaje claro y preciso, evitando el uso de metáforas, dobles sentidos, el humor o el sarcasmo, dada la dificultad para entenderlo. También es mejor utilizar preguntas directas y cerradas que tengan una respuesta más clara, y también conocer las dificultades en la comunicación de la persona. Para eso nos va a ayudar mucho si ya tienen una evaluación, ¿vale? En el informe de esa evaluación nos pondrá si hay dificultades comunicativas, o directamente preguntarle a la persona y establecer un poquito qué es lo que necesita, ¿no? Pues a veces hay personas que se comunican menos verbalmente y necesitan expresarse por escrito, o necesitan que sus familiares estén delante en la sesión para que ellos pongan voz a su malestar o a sus pensamientos, ¿vale? Eso es importante conocerlo de antemano. También en consulta es importante adecuar el entorno, preguntar si la temperatura es adecuada, si les molesta la luz, intentar, si podemos, tener luz natural, si hay algún ruido o algún olor que les molesta, el ambientador. Yo eso siempre lo pregunto. ¿Huele bien? ¿Te huele bien? ¿Necesitas que lo saque? O si hay algún distractor. A veces tenemos cuadros o tenemos objetos en la mesa, ¿no? Que también les puede distraer mucho. Siempre preguntar si están cómodos o si necesitan que cambiemos algo, ¿vale? Dada esa sensibilidad al entorno. También, a la hora de establecer los objetivos, deben ser específicos, realistas y con un tiempo limitado, ¿vale? Dar también más tiempo para trabajarlos si es necesario. Normalmente les cuesta un poquito más, van a necesitar más tiempo, y trabajarlos de uno en uno. No pasar a un objetivo si el anterior no se ha cumplido, o trabajar varios objetivos a la vez, porque puede ser demasiado abrumador para ellos, y con lo cual pues aumentamos esa sensación o ese sentimiento de frustración, ¿vale? Y de malestar otra vez, ¿no? Sentir que no puedo, no sé qué pasa conmigo, ¿vale? Esto es importante, y establecer los objetivos en la medida de lo posible, negociados con la paciente, ¿vale? También es importante al inicio del tratamiento, sobre todo, dar explicaciones claras de cómo trabajamos, cuáles son los objetivos, la metodología y también los posibles cambios que se puedan realizar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir negociando la pauta, pero, bueno, yo hablo de la parte nutricional, ¿eh? Pero si en algún momento entra en juego tu salud y no podemos negociar más, ¿no? Porque, bueno, necesitamos hacer un cambio sí o sí, ese cambio lo haremos. Yo te avisaré, pero haremos esos cambios. Avisar siempre lo que puede pasar, porque ellos tienen esa necesidad de anticipar lo que puede pasar para poder tolerarlo mejor, ¿vale? Si no, bueno, pueden llevarlo peor y ralentizar el tratamiento. Y por último, también es importante centrar la intervención en la recuperación del trastorno alimentario y poder diferenciarlo de lo que son las características propias del autismo. Vamos a verlo con ejemplos, ¿vale? Aquí veis en este cuadro, tenemos a la izquierda esas dificultades que se pueden deber al TEA. Por ejemplo, tolerar solo una marca de yogur específica porque los colores del envase me gustan y solo tolero ese tipo de yogur. Eso sería una dificultad que se debe al autismo. Sería muy diferente a una persona que tolera una única marca de yogur porque es la más baja en calorías del mercado y siento que si me como otro voy a engordar. Vale, eso ya corresponde al TCA y eso sí se puede trabajar. Si una persona autista solo tolera una marca por los colores del envase, de momento, en un primer momento, eso lo vamos a respetar y no lo vamos a trabajar, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, si rechaza las frituras por la textura, ¿no? Que a veces es la textura crujiente por fuera, blandita por dentro, una mezcla. No, hay un rechazo, ¿vale? Eso lo podemos respetar. Sin embargo, si ese rechazo viene por miedo a que los fritos engordan, eso cuando toque dentro de la intervención se tendrá que trabajar. Lo mismo con las ingestas sociales. Muchas veces las evitan por el ambiente, porque hay mucho ruido, porque van con gente desconocida, porque están con otras mesas, ¿no? Con gente que no conocen, el sitio es nuevo, no sé lo que me van a poner de comer. En un principio eso lo podemos respetar. En un trastorno alimentario, en la evitación de las ingestas sociales, normalmente viene motivada pues porque me van a poner mucho, no sé lo que va a haber, no está cocinado como a mí me gusta, me voy a comparar con el resto. Eso sí lo podemos trabajar, es un objetivo de la recuperación del trastorno alimentario, ¿vale? O el último ejemplo, que es que a lo mejor necesitan una estructura alimentaria más rígida
porque como tienen esa dificultad para sentir el hambre, no les podemos pedir, pues esto de come cuando tengas hambre y cuando no paras. Les va a ser muy difícil, entonces sí que van a tener que seguir como una estructura de ingesta durante el día, mientras que en un trastorno alimentario, si tienen miedo a soltar esa estructura, porque es que entonces, si como cuando tengo hambre, voy a comer mucho y voy a engordar, entonces sí vamos a trabajar esa regulación de las sensaciones. ¿Vale? Entonces, para que veamos un poco cuáles pueden, es importante también que ante las conductas preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué rechazas estos alimentos? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Cuál es el miedo? A veces al principio sí que te van a decir engordar, pero luego van saliendo otras cosas y es ahí donde podemos valorar si es un objetivo de trabajo o si de momento lo podemos dejar aparcadito, ¿vale? O a lo mejor no se va a poder trabajar nunca. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues ahora sí, en cuanto a la sintomatología alimentaria, ¿qué es lo que nos encontramos? Entonces, aquí lo tenéis un poquito el esquema de los principales síntomas alimentarios. Vamos a verlo de uno en uno y cómo hacemos el abordaje nutricional, ¿vale? Cómo trabajamos las pautas. Entonces, empezamos con la desnutrición y los déficits nutricionales. Cuando hay una desnutrición, el primer objetivo siempre va a ser la recuperación nutricional, ¿vale? Para poder reducir ese riesgo vital y también que el trabajo psiconutricional pueda realizarse. Nosotros siempre decimos que sin una mente que esté bien nutrida no podemos seguir avanzando, no podemos trabajar, ¿vale? Ese va a ser el primer objetivo. Vamos a hacer una primera pauta enfocada a revertir la desnutrición, con lo cual vamos a ir aumentando las cantidades progresivamente, revertir las carencias nutricionales si las hubiera, ¿vale? Y también generar la estructura, ¿vale? Importante ir incorporando progresivamente, pero llegar al objetivo final de las 5 comidas diarias con unos horarios regulares. En un primer momento no nos vamos a centrar ni en la variedad, ni mucho menos en la calidad, ¿vale? Sino que vamos a ir más. Primero, bueno, he puesto el orden entre paréntesis, porque sería lo primero, ¿no? Si hay mucho caos y no hay horarios, primero organizar, pero como suelen ser personas muy organizadas, con mucha rigidez, suelen llevar unos horarios ya regulares, con lo cual eso no suele ser un objetivo. Lo que primero vamos a trabajar es ir aumentando el número de ingestas e ir aumentando la cantidad progresivamente. Y ya cuando la persona esté mejor nutrida o llegue un poco a esos mínimos, a un buen funcionamiento, entonces ya podemos proponer otros objetivos de variedad. Con lo cual, si solo come fruta, solo come plátano, sin problema, que es el primero que lo coma. Y luego ya variaremos de tipos de frutas, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de pauta muy sencillita, de un ejemplo de pauta inicial, ¿vale? Para una mujer adulta que presentaba desnutrición mixta y además presentaba anemia, ¿vale? Entonces, veis aquí que están las 5 ingestas del día, están marcadas las horas a las que las tienen que hacer y es una pauta que vosotros a lo mejor veis como muy rígida, ¿no? Muy cerrada, con opciones muy concretas, muy seguras, ¿no? Pues, por ejemplo, en el desayuno, un vaso de cereales, alternar o copos de chocolate o muesli, porque son los cereales que esa persona toleraba en ese momento. O los frutos secos son o nueces o anacardos, porque el resto no le gustaban. Bueno, pues no hay problema, solo de esos, ¿vale? Aquí en este caso sí que intentamos aumentar las legumbres a lo largo de la semana para ayudar en el tema de la anemia, ya también se suplementaba con hierro y demás, pero intentamos fomentar un poquito eso. Y luego también es importante partir de lo que la persona ya esté haciendo, ya esté comiendo y que mejor tolere, ¿vale? Por ejemplo, en la merienda veis que pone tostada con aguacate y pavo o hummus, porque tampoco toleraba muchas otras cosas. Entonces, como eso sí que le era más fácil introducirlo, nos cerramos ahí, no vamos a incluir más variedad y poco a poco ya, posteriormente, vamos trabajando otras cosas, ¿vale? Una vez ese estado de desnutrición ya se ha ido revirtiendo, ya podemos ir trabajando otros objetivos, como por ejemplo la selectividad alimentaria, ¿no? Lo primero es valorar el nivel de selectividad, ¿vale? Si tolera, no sé, pues tolera de frutas que tolera 5, no es lo mismo que una, ¿no? Y también los motivos, ¿vale? Si es por una cuestión de sensibilidad sensorial, es decir, un rechazo a ciertos sabores, olores, texturas, si es una cuestión más de rigidez o si hay unas creencias al respecto y entonces esas creencias sí que las podemos trabajar. Entonces, para trabajar esta selectividad alimentaria sí que podemos establecer un orden de prioridades. Primero, incluir alimentos de todos los grupos y no centrarnos tanto en la variedad dentro de cada grupo. Es decir,
Come fruta, solo una, vale, pero sí que la come. Y no come verduras, vale, venga, vamos a intentar introducir, aunque sea una verdura. Y luego ya, cuando tenga todos los grupos de alimentos que favorecerá esa parte nutricional también, ese estado nutricional adecuado, entonces ya podremos seguir ampliando, ¿vale? Intentar empezar por aquellos alimentos de menor dificultad con la escala del semáforo, que ahora os la enseñaré, e ir ampliando la variedad progresivamente. Hay una técnica que es el food chaining, que ahora os la explico también, que es bastante útil. Y, por supuesto, ir trabajando las creencias y los pensamientos que tienen asociados a esos alimentos, ¿vale? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué hay ese rechazo? ¿Sí? Mira, la escala del semáforo simplemente lo que trabajamos es que a modo semáforo, ¿no?, pongan en verde, amarillo o rojo los alimentos que rechazan, que no toleran, según la dificultad que les genere, ¿vale? En verde los más sencillitos y en rojo los más difíciles. Entonces empezaremos a introducirlo pues, por colores. Primero los de color verde, luego amarillo y luego rojo. Y en sesión lo que vamos trabajando son esas dificultades y los miedos para poder introducirlos de una forma más fácil, ¿sí? Y el food chaining, lo tenéis aquí a la derecha en este esquemita, es como un encadenamiento, ¿no? Es poner, por ejemplo, veis aquí, en los nuggets de pollo sería el alimento que la persona sí come. Vale, esto es lo que está haciendo. Y ahora, ¿cuál es el objetivo final? Por ejemplo, que tome pescado a la plancha. Vale, vamos a hacer todos los pasos intermedios que sean necesarios para llegar a ese objetivo final. Y lo ideal es que en cada paso solo cambiemos un aspecto, es decir, solo cambia el sabor o solo cambia la textura o solo cambia la presentación, ¿vale? Por ejemplo, estos nuggets comerciales, ¿vale? Pasamos a hacer el pollo rebozado igual, como si fuesen los nuggets, pero lo hacemos en casa. Ya va a cambiar un poquito. Luego, del pollo rebozado podemos pasar a las varitas de pescado, ¿no?, que están también más procesadas y que pueden tener un sabor más similar. Cambiamos el sabor, el alimento, pero no la presentación. Sigue siendo esa fritura. Luego ese pescado lo pasamos a pescado rebozado casero. Ya va a cambiarnos la textura y la presentación porque no es la misma, pero todo esto una vez se esté tolerando lo anterior, ¿vale? Hasta llegar a este último pescado a la plancha. Y ya os digo que se pueden hacer todos los pasos intermedios que sean necesarios, ¿vale? En función también de la dificultad de cada persona. Esta sería un poco la idea. Por otro lado, también es súper importante la sensibilidad sensorial. Suele haber alteraciones a estos niveles. La sensibilidad sensorial es la sensibilidad de los sentidos, ¿vale? No nos referimos solo al gusto, sino a todos los sentidos. Sabores, olores, también estímulos visuales, sonidos y tacto, ¿vale? Y las texturas. Entonces, en un primer momento, las sensibilidades sensoriales las vamos a respetar. Y lo que podemos hacer en consulta es evaluar esa sensibilidad, tanto si hay hipo o hipersensibilidad. Esto que veis aquí, ¿vale?, son escalas que les pasamos a ellos en consulta. Aquí solo veis 3 sentidos, pero estarían todos, ¿vale? Para que puedan marcar si ellos sienten que son más hiposensibles o hipersensibles. Y entonces, en función de eso, también podremos trabajar con unos alimentos u otros, ¿vale? Y esto es súper importante porque es muy frecuente, está muy presente en las personas autistas y es importante que les podamos respetar eso, porque es algo que en los tratamientos convencionales no se ha tenido en cuenta y que les ha generado muchas dificultades también a posteriori, ¿vale? Otra de las dificultades que nos encontramos, la dificultad para identificar las señales interoceptivas, ¿vale? Es una característica propia del TEA, entonces es importante que como profesionales podamos ajustar expectativas. Probablemente haya personas que terminen el tratamiento y no siento el hambre, no sé cuándo estoy saciada, se me olvida beber, nunca tengo sed, ¿vale? O que les cueste mucho poder identificarlo, que lo sienten muy poquito cuando ya es muy intenso. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Primero, que aprendan a comer en base a sus necesidades y no a las sensaciones que tienen, que se olviden un poquito de sensaciones e ir a lo que necesitan. Luego también explicarles ese psicoeducativo de cómo se alteran esas sensaciones debido al autismo. Intentar que aprendan a identificar en la medida de lo posible esas señales internas, cómo se manifiesta el hambre, cuáles son esas señales de saciedad e intentar que lo identifiquen. También que sepan qué factores pueden afectar a la desregulación, ¿no? Pues una parte más emocional, cuando hay más ansiedad o estoy más triste o estoy enfadada, es normal que esas sensaciones ya no las sienta tanto, ¿vale? Entonces, el objetivo final es que consigan esa autorregulación
pero siempre teniendo en cuenta que como va a ser una característica propia del TEA, posiblemente en muchos momentos no van a poder sentir estas señales y van a tener que comer según lo que yo sé que necesito, aunque no me sienta así, aunque no sienta esas sensaciones, ¿vale? Podemos trabajar con ellas las escalas del hambre y la saciedad, ¿vale? Para que vayan viendo del 0 al 10, según el nivel de hambre, cómo esto lo siento yo en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué señales? Pues me ruge la tripa, me suena, pienso en comida, que vayan viendo cuáles serían esas señales y ya os digo que en la medida de lo posible. No es algo que solamos trabajar muchísimo o que sea un objetivo prioritario en el tratamiento, ¿vale? Por lo menos en la experiencia que estamos teniendo hasta ahora. Por otro lado, también esa rigidez, los rituales, las obsesiones, de nuevo, importante diferenciar qué es del trastorno alimentario y qué es del TEA, ¿vale? Valorar si esos rituales estaban presentes antes o no y cuáles son esas motivaciones, si es miedo a engordar o ya es miedo al cambio, que me da mucho control, una sensación de inseguridad, ¿vale? Y para trabajar los rituales y esa rigidez, es muy útil usar los reforzadores y los intereses restringidos. Vamos a utilizar las características propias del TEA como algo a nuestro favor, ¿vale? Por ejemplo, si les interesa mucho, están muy interesadas en una película determinada o en una serie, podemos proponerle que mientras hace una ingesta de elevada dificultad, se ponga la serie. Aunque eso en un TCA, por ejemplo, no lo recomendaríamos para evitar distracciones, en este caso puede ser un facilitador, ¿no? O si la persona, pues, no sé, le gusta mucho un juego, me lo invento, el 1, ¿no? Las cartas del 1. Pues bueno, después de una ingesta que ha sido más difícil, vamos a jugar juntas al 1, ¿vale? O sea, que tenga un poco ese reforzador tanto antes, durante, como después de las ingestas, ¿sí? Y, por supuesto, desmitificar las posibles creencias irracionales del TCA, ¿no? Con educación alimentaria, con esa reestructuración cognitiva, ver cuáles son los pensamientos del TCA y cuáles serían los pensamientos alternativos más sanos y más racionales, y esa parte también del psicoeducativo, de ver cómo funciona la enfermedad, ¿sí? Aquí veis, os he puesto un ejemplo de registro más inicial que nos puede ayudar para que ellos escriban qué he comido, ¿no? Y qué hago, qué pienso y qué siento, así más esquemático, para ir viendo, ir detectando esos pensamientos y esas obsesiones. Y cuando ya van avanzando un poquito, ya pueden hacer registros un poquito más avanzados como este, que son más extensos, donde pueden desarrollar un poquito más, se pueden expresar mejor si les es posible. Puede haber personas que se vayan a quedar aquí más superficial y no hay ningún problema, ¿vale? Este sería un poco cómo lo trabajamos. En cuanto a las ingestas sociales, lo que hemos comentado, pueden suponer una elevada dificultad por la incertidumbre, porque no tienen esa anticipación, no saben lo que va a haber, no hay control. En un restaurante tú puedes pedir pechuga a la plancha, pero puede venir con una salsa, puede venir con una guarnición que no pone, pues es que por ejemplo no pone en la carta, ¿no? Esos ingredientes sorpresa. El entorno que es desconocido, estímulos que pueden ser muy fuertes, comer con más gente y también los cambios en la estructura y los horarios, ¿no? Que es frecuente pues el aperitivo, el tapeo, luego la comida se atrasa, luego hay una sobremesa, pero que ya es hora de merendar, pero que acabamos de salir de comer y entonces ya les rompe un poquito los esquemas. Entonces, como suelen ser situaciones tan ansiógenas, es verdad que necesita un trabajo previo de variedad y de flexibilidad y que lo vamos a trabajar en fases más avanzadas del tratamiento. Por supuesto, siempre en conjunto con el trabajo psicológico, ¿vale? Con la intervención psicológica. Y aquí los objetivos pues, serían desmitificar las creencias que correspondan al trastorno alimentario y también darles un poquito de herramientas o que ellos ganen seguridad cuando van a comer fuera de casa y que puedan también anticiparse, ¿no? Pues, por ejemplo, una recomendación, consultar la carta por internet antes de ir al restaurante si está, ¿vale? O antes de ir a una comida, pasearse un poco por el restaurante y ojear, a ver cómo es el ambiente, o si nos vamos a sentar dentro, nos vamos a sentar en terraza, ¿vale? Que ellos lo tengan más anticipado. Y por último, tenemos también los comportamientos alimentarios disruptivos, aquellos que no permiten que la ingesta se desarrolle con normalidad.
Puede ser dificultad para sentarse en la mesa o para permanecer sentado, el uso incorrecto de cubiertos o el vaso, llevar un ritmo o muy rápido o muy lento o incluso rabietas, ¿vale? Que pueden dificultar el transcurso rutinario de una ingesta. Entonces, aquí, ¿qué estrategias nos pueden servir? Por ejemplo, podemos poner un reloj o un cronómetro para indicar el tiempo que dura la ingesta y marcarle que durante ese tiempo no nos podemos levantar de la mesa, ¿vale? En cuanto al uso de los cubiertos y el vaso, por ejemplo, podemos ir modelándolo usando pictogramas. A ver, que se me está entrando gente ahora. Con el uso de algunos pictogramas, por ejemplo, esto sí que lo hemos usado mucho en el hospital de día. Un pictograma es como un dibujo, ¿vale? De una cuchara llena para que la persona tuviera en mente que tenía que llenar del todo la cuchara, ¿vale? Incluso les podemos poner algún vídeo de una persona comiendo con una conducta normalizada para que visualmente vean lo que es esa conducta y que la puedan hacer, o incluso hacer la exposición en consulta, que hagan una ingesta con nosotros y nosotros les vamos indicando y les vamos corrigiendo, ¿vale? Y también es importante que en momentos de mucha ansiedad, donde pues eso, ¿no? Una rabieta, un ataque de ansiedad, cualquier tipo de crisis, que eso, el objetivo primero en esos momentos es que la persona vuelva a la calma. No es que siga comiendo, que se lo termine todo, que en ese momento es primero vamos a calmarnos, vamos a regularnos y ya una vez esté en ese estado de calma, entonces ya podremos proponernos, venga, terminamos la ingesta o lo que necesite, ¿vale? Vale. Y por último, y así ya os dejo un poquito de tiempo para preguntas y demás, vamos a hablar también de cómo intervenimos con la familia, porque la familia es una pieza clave en el tratamiento, ya lo es en cualquier trastorno alimentario, más aún si estamos hablando que conlleva también, o sea, o que convive con el autismo, ¿no? Entonces hay que hacerles partícipes del proceso en todo momento y hacer mucha psicoeducación de cómo el TCA se manifiesta con las particularidades del autismo y de las adaptaciones que necesitan, porque también vamos a necesitar adaptaciones en casa. Entonces, también es importante implicar a todos los miembros de la familia, no solo papá o mamá, pero también hermanos, si conviven con abuelos, tíos, intentar que estén todos implicados y también ajustar las expectativas del tratamiento en los padres, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar de la recuperación? Porque a veces lo que los padres creen que es esa recuperación no va a llegar, ¿no? Por esa rigidez o por esa anticipación. Es que, claro, a ver, un ejemplo así, ¿no? Pues yo tenía previsto hacer macarrones con tomate y carne picada y es que al final, pues la carne la tenía congelada y he puesto atún y no lo ha tolerado porque no le hemos avisado. A lo mejor si lo hubiésemos avisado, lo habría llevado mejor. Esas son cosas que vamos a tener que tener en cuenta siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué pautas de actuación adaptadas recomendamos a las familias? Importantísimo, el menú semanal anticipado, ¿vale? Incluso si se va a hacer algún cambio de este tipo, ¿no? Mañana ponen el menú que son macarrones con carne, pero no va a poder ser, lo vamos a cambiar por atún, ¿de acuerdo? Y que la persona ya lo tenga anticipado. Y si se va a hacer algún cambio, incluso también hacerles partícipes del menú, poder diseñarlo en conjunto. También puede ser recomendable que participen en la cocina, en la compra y en todo ese proceso que tiene que ver con la comida. Incluir alimentos y preparaciones que tolere, ¿vale? No obligarles a comer aquellos que rechacen, sobre todo por cuestiones más sensoriales. Tampoco camuflar ni esconder alimentos, eso de, bueno, yo le pongo un puré y ahí se lo meto todo, porque además si son personas con mucha sensibilidad, créeme que lo van a notar enseguida, ¿vale? Importante no mentir. ¿Esto le has puesto cebolla? Decirles que sí, si es que sí, ¿vale? Porque si no también va a hacer que desconfíen más y que lo analicen todo mucho más y que aumente su ansiedad. También importante evitar planes improvisados o cambios de última hora en la medida de lo posible y avisar cuanto antes y mantener unos horarios regulares y esa estructura alimentaria en casa. Intentar no alterar mucho los horarios a no ser que sea un día de forma puntual, por lo que sea, ¿no? Pues una ingesta social o lo que sea. Entonces, vamos a ver cosas que no funcionan, ¿vale? Que esto ya lo hemos probado y hemos visto que no funciona. No funciona forzar a comer lo que no le gusta con insistencia o castigándole, riñendo. Tampoco es positivo premiar con comida, ¿no? Si te comes la verdura, después te daré el dulce. Esto debería estar
deberíamos eliminarlo. Ni esconder ni camuflar los alimentos, como hemos dicho. Tampoco tratar de convencer esto de pruébalo, que está buenísimo, ya verás cómo te va a gustar, ¿no? O prometer que va a pasar. Es que ya verás cómo al final te va a gustar. Porque le estamos prometiendo algo que a lo mejor no es verdad. A lo mejor lo prueba y no le gusta. O para él no está bueno. Entonces, tratar de convencerle desde ahí puede generar precisamente el efecto contrario, que coja más rechazo. Tampoco insistir en que coma cuando tiene muchísima ansiedad, si tiene angustia, ganas de vomitar, no hay que insistir. Y luego tampoco es positivo minimizar el problema, ¿no? De, bueno, si es que no es para tanto, si total no se nota, no puede ser que lo hayas notado, si no le he cambiado prácticamente nada, no puede ser que te fijes tanto, ¿vale? Es importante validar sus dificultades porque aunque para nosotros no lo sean, para ellos sí. Esto es lo que no funciona, pero bueno, os voy a decir lo que sí funciona, ¿no? Respetar esa sensibilidad sensorial, ofrecer en un primer momento los alimentos que mejor acepte. También es importante modelar con el ejemplo. Las familias, los familiares, hay que seguir comiendo una alimentación totalmente variada delante de esa persona y que la persona lo vea sin insistir, sin forzar, pero que sí que lo vea, ¿vale? Implicarla en la preparación y la planificación de las comidas. También puede ser recomendable jugar, sobre todo si estamos hablando de niños, ¿no? Pues, por ejemplo, coger frutas, aunque no las coma, pues cojo fresas y pinto, ¿no? Pinto con la fruta o hago así formas divertidas. El hecho de tocar, exponerse, oler, aunque no me lo vaya a comer, ya puede facilitar la exposición. También respetar los tiempos del proceso y el orden de las exposiciones, muy importante. Si con la nutricionista hemos acordado 3 alimentos, ceñirse a esos 3 alimentos y no ir más rápido, aunque nos gustaría, ¿vale? Para que no se frustre. Y también favorecer un ambiente lo más tranquilo y lo más calmado posible, ¿vale? Esto de, pues, gritos, ¿no? O mucho ruido, la tele, vamos a intentar que sea lo más calmado posible. Si en un primer momento necesita hacerlo más apartado del resto de la familia o solo con un miembro o con 2, lo podemos trabajar desde el inicio. Y por último, os pongo aquí también algunos ejemplos de frases que les podemos decir, ¿no? Es que ya no sé ni qué decirle, porque no hay manera de convencerlo. Pues, ¿qué es lo que les podemos decir? Por ejemplo, si te apetece, puedes probarlo. No fuerzo, yo te doy la oportunidad, ¿no? O cuando quieras probarlo, me lo dices y yo te lo pongo. O seguro que si lo pruebas, te vas a sentir orgullosa de ti misma. O sabes que es importante para el tratamiento. No, seguro que te va a gustar. Y mensajes pues más animando a hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo, es capaz, otras veces si has podido, hazlo cuando te sientas preparado, lo estás haciendo bien, ¿no? Como mensajes de ánimo y de hacerles, de empoderarles, ¿vale? Pero sin, como veis, sin forzar y sin obligar absolutamente a nada, ¿vale? Y con esto, por mi parte, lo que es la presentación hemos terminado, creo que estoy dentro de tiempo, con lo cual voy a dejar de compartir pantalla. Vale, voy a terminar la grabación y ahora pasamos un poquito al turno de preguntas. A ver.